Hey, hey, ¿cómo están? Buenas noches por Holanda, buenos días por Latinoamérica. Nos conectamos otra vez a este espacio para hablar sobre becas y oportunidades en el extranjero que justamente son compartidas por becarios que han tenido las experiencias de poder aplicar a opciones y oportunidades fuera. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, Celia Cervera, que nos va a hablar sobre las becas que ha podido obtener tanto en España como actualmente en Brasil. Hola Celia. Hola, hola amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Les estaba comentando que hoy tenemos el placer de tenerte por esta comunidad, por este canal, para que nos platiques un poquito de tus experiencias. Ya nos han dejado varias preguntas, dudas que tienen sobre las becas que has obtenido y en particular tus procesos y la adaptación. Actualmente estás en Brasil, pero a ver, voy a dejar un espacio para que te presentes y nos comentes un poquito sobre ti, dónde estás. Dale, sí, actualmente estoy en Brasil, pero he tenido la oportunidad de tener dos becas para hacer estudios de maestría. Mi primera experiencia fue en el 2021 en España. Hice un máster allá, fue en Gobierno y Cultura de las Organizaciones en la Universidad de Navarra. Tomé una beca que se llama la beca de AECIT, que es de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y esto me permitió, bueno, me cubrió los pasajes, la estadía, parte de la matrícula en la universidad. Y allí estuve en los años 2021-2022. Ahora, hace un mes, estoy en Brasil haciendo una segunda maestría en un tema mucho más puntual, que es políticas públicas. Estoy en Sao Paulo, es una beca de la GECUP, que es el grupo de cooperación de universidades brasileras. Ellos también cubren aquí una mensualidad para yo poder alojarme, ¿no? En temas de alimentación y lo que es la educación. Genial. De verdad, qué interesante y bueno, luego seguramente entraremos un poquito más a esos temas, pero qué genial el que puedas justamente tener estas dos perspectivas de una experiencia en Europa y actualmente esta experiencia en Brasil. Y eso lo habíamos platicado un poquito en interno y creo que es súper valioso para muchas personas que justamente tengas tú estas dos perspectivas, ¿verdad? Am, pero yendo un poquito como en el hilo de las preguntas que también nos habían dejado, varias de las preguntas que se repetían era cómo había sido tu proceso, tanto en tiempo como ajá, desde el inicio, tanto para la beca en España como para la beca en Brasil. Entonces, ¿cómo fue, por ejemplo, para el tema de España? ¿Cómo te enteraste? ¿Cuánto tiempo en anticipado postulaste? ¿Cómo fue tu proceso? Ya, lo de España, bueno, el tema de las becas, creo que primero hay que dar un poco contexto de cómo empecé con las becas. O sea, yo desde el colegio, en la universidad que estudié en Chiclayo, siempre me ha interesado mucho buscar oportunidades de becas, ¿no? Entonces, cuando ya estaba en pregrado, tenía esa idea de poder hacer el posgrado fuera. Entonces, desde el 2018, yo terminé la universidad en el 2016. Entonces, a partir del 2018 empecé a buscar oportunidades para viajar a España a estudiar. Postulé en el 2019, postulé el 2020 ya no postulé por lo del COVID. Entonces ahí las cosas complicaron un poquito y volví a postular para el 2021, que fue cuando obtuve ya la beca, ¿no? Cuando me dijiste de cuánto me preparé en tiempo, sí, un poco difícil porque yo suelo, en ese tema, suelo como que lanzarme mucho, veo una oportunidad como que, oye, voy a tomarla y empiezo a analizar si la oportunidad y mi perfil se acoplan de alguna manera, o tal vez no es la oportunidad, ¿no? Busco otra. Entonces, como que no tendría un tiempo exacto de decirte, oye, me preparé un año, 2 años, pero sí podría decirles que
no es que obtuve algo a la primera, ¿no? Sino que ha sido un proceso constante de búsqueda, de intentar, de que te digan que no, de intentar por otro lado que te digan que no, tal vez que sí. Entonces es un proceso muy individual y muy particular, ¿no? Y para lo de Brasil, aquí sí fue que me lancé, porque me gustó mucho el tema, la universidad, el tema de la maestría, la universidad me gustaron mucho, entonces con la experiencia que ya había tenido, que había construido en el pregrado, ya un posgrado y a través de mi experiencia laboral, dije, bueno, no, o sea, esta oportunidad sí la puedo tomar, o sea, sí me alineo con el objetivo de esta maestría, de esta beca, y ahí fue que me lancé. Qué genial, en serio. Y eso es creo que uno de los primeros como mindsets y experiencias que es bueno compartirlas, que a veces uno duda mucho, ¿no? De las oportunidades o dice, no, pero si de repente no puedo. Y a veces es cuestión de lanzarte, o sea, no hay mucho que uno pierda. Yo a veces digo, a ver, si es que fuera, no sé, que en cada postulación tengas que desembolsar grandes fees de postulación, quizá, pero muchas de las postulaciones a veces son gratuitas y tienes a veces los documentos, entonces es cuestión de dejarte de dudas y lanzarte, ¿no? Ah, claro, eso que dices porque si había algo que siempre tenía listo era esto de los documentos que siempre te piden, ¿no? Tu título, tu certificado de estudios. Entonces, claro, si yo no hubiera tenido eso listo, sí o sí es una limitación, porque en todas las postulaciones hay unos trámites, ¿no? Que tienes que cumplir. Entonces, si ya estás interesado en postularte a una oportunidad de beca, es bueno, como un tip, que ya tengas todos tus papeles listos, los papeles que normalmente piden, ¿no? Tu CV, tu título, tu certificado de notas, alguna carta de recomendación, o mapear a las personas, profesores que te podrían apoyar, ¿no? Claro, cosa que ya tienes a quien recurrir directamente en el momento que lo necesites. Es, Y otra de las preguntas que hacían era, ¿qué es lo que consideras que fue puntual para que ganes tanto la beca en España como para la beca de Brasil actualmente? ya, yo pienso que tiene bastante que ver con cómo tu perfil académico y tus objetivos a mediano o largo plazo se alinean con el programa al que postulas y con lo que, para toda beca te piden, ¿no? ¿Cuál es tu plan de aquí a 5 años? ¿O qué esperas obtener con los estudios que realices? ¿No? Que es Ujú. parte de la redacción de tu carta de motivación, de ver que, oye, sí, lo que ha estado haciendo con lo que quiere hacer ahora, que es estudiar, y lo que piensa hacer luego, está alineado. Ujú. Me parece que eso es muy importante. Como tener una estructura, ¿no? De que tu perfil haga sentido con la beca. Exacto. Ujú. Por ejemplo, una pregunta que se me vino ahorita a la mente, hay ocasiones en las cuales te preguntan, tipo, haz una carta de motivación o también te dicen si es que tienes como una idea de tesis ya. ¿En alguna de estas becas te pidieron una o la otra opción? Sí, en ambas me pidieron que redacte la motivación, ¿no? Cuáles son mis objetivos personales, cómo se alinean con lo que quiero estudiar, con el plan que tengo. Y bueno, en el caso de España me pidieron solo una idea sobre qué me gustaría investigar Mm. y cómo se alinea, ¿no? También con el programa, con mi perfil, con los objetivos de desarrollo. Y luego para la de Brasil, aquí sí me han pedido, ¿no? Ya que envié un ensayo en mi proyecto de tesis, que es lo que yo gustaría investigar, y no solo eso, sino por qué quiero hacer eso, que lo justifique y que también indique un plan de trabajo, ¿no? Cómo lo realizaría. Ujú. Eso es súper interesante porque sí, he visto que hay algunas universidades que justamente te dicen como danos la idea o danos un poco más el plan o solamente una carta de motivación y nos comentas, pero es bueno tener eso en mente porque, otra vez, como indicabas, hay como documentos que se repiten en varias becas,
pero también hay estos plus que son muy específicos de algunas, entonces a veces es bueno como tener el conocimiento de experiencia de otras personas para que si en el momento nos pregunten, no nos quedemos en plan de, ¿qué es esto, no? Pero es algo que puede surgir en algunas becas, ese requerimiento. Claro, claro. Y es eso y eso también yo pienso que te lo da un poco la experiencia, la madurez, ¿no? Profesional, académica, de que tú ya sabes qué temas te interesan, ¿no? Porque no es que, no sé, de que sale una beca de medio ambiente y me postulo, sale una beca de nada que ver de otro tema y me postulo. O sea, Ujú. no hay coherencia, ¿no? Entonces, conforme ya vas obteniendo cierta madurez profesional, cierta madurez académica, un planning de cuáles son las cosas que quieres realizar y ya puedes definir algunos temas, qué es lo que quieres estudiar y no necesariamente tiene que ser uno, ¿no? Porque podrían ser un, dos o tres, pero que te gusten. Porque hay que recordar que es una maestría, un doctorado, 2 o 5 años, donde tienes que estudiar algo que te guste para que puedas ponerle ese esfuerzo, ¿no? Ese ánimo. Porque va a Exacto. pasar de todo, va a pasar buenas cosas, momentos buenos, momentos malos, entonces siempre tienes que, que tener esa motivación, recordar esa motivación para poder estar ahí enganchada, ¿no? Sí, y justo esto que indicas da como pie un poquito a iniciar hablando con el tema de la adaptación, porque muy bien lo has indicado. Una parte es lo académico, que eventualmente pues uno tiene cierto background tanto en los estudios como en la experiencia laboral, pero otro ámbito es el tema emocional de adaptación al momento de migrar a otro país, no solamente por vacaciones, pero para estudiar y con otro idioma en ciertos momentos. Entonces, es otra variable que uno tiene que tener en cuenta. Cuando tú fuiste a la beca de España, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones y qué es lo que darías de consejos o recomendaciones que harías de repente diferente? Ya para España era COVID, era temporada de COVID, en septiembre de 2020. Entonces, sí, hubo un poco de shock ahí porque acá todavía, bueno, en Perú, todavía estábamos con el tema de las mascarillas, de iniciar la vacunación y todo eso. Entonces, cuando llegué a España ya estaba todo completamente diferente. No había vacunación, en algunos lugares ya no exigían mascarilla, Bien. no tenías que usar la doble pantalla de protección. Entonces, bueno, mm, como una primera impresión fue de que, bueno, van un poco más avanzados en cuanto a temas de salud o el gobierno lo maneja de forma diferente, ¿no? Eso. Luego el tema académico, en el tema de adaptación, pues es mucho de opinión propia, de hacer ensayos, de escribir. No es tanto una educación muy metódica o que te encasillan en un cierta idea, ¿no? Sino que se valora mucho la libertad de pensamiento en este espacio académico, ¿no? Y en el tema cultural, prácticamente esto también es una opinión muy personal, porque siento que normalmente me adapto rápido a los nuevos entornos, ¿no? Unos 20 días, así. Entonces, para mí es un poco fácil buscar, hacer amigos, buscar actividades para poder adaptarme, ¿no? Esto fue una cuestión que ayer me pasó. Luego el tema bueno, algo distinto que pude ver, el tema de la seguridad, ¿no? En España es todo muy, muy tranquilo. El lugar donde fui, sobre todo, que es Navarra, Pamplona era un lugar muy seguro, una ciudad universitaria, la mayoría de la población eran estudiantes de ahí de la uni, entonces eso no. Ujú. Sí, y justo tienes mucha razón en donde dices que el tema, por ejemplo, y creo que, no sé, comparto de repente esta primera como impresión, siendo mujeres, el ir a un lugar que te dé esa seguridad es increíble y es uno que
es algo que uno no se percata hasta que sale y dice como, wow, me siento en verdad segura, puedo salir, no hay como, ajá, sí, este diferente mindset que hay de repente en otros países. Y en realidad es algo interesante, creo yo, de también compartir, porque una de las principales, digamos, restricciones que a veces siento que hay en muchas personas y en general a veces en mujeres al ir al extranjero es el miedo de cómo me voy a ir sola, cómo voy a ir a otro país sola, ¿no? Pero es importante tener en cuenta de que estamos yendo a otro país y son otras digamos, las reglas que se juegan, ¿no? Y a veces, y por eso es bueno tener estos espacios para justamente contar experiencias de personas que han ido a ciertos países para que nos digan, oye, está bien, no hay mucho que preocuparse, pero es un aprendizaje que va siempre paso a paso. Claro, o sea, igual y no, por ejemplo, en mi modo particular de ser o de ver las cosas es que siempre me mantengo atenta, no es como ese chip que tengo peruano, no sé, peruano o qué será, pero o sea, yo siempre andaba atenta a mis cosas, a mi mochila, hasta incluso acá, ¿no? Pero me doy cuenta que tal vez en otros ambientes, en otros países, se maneja un esquema de confianza distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí en Brasil lo que de alguna manera me sorprendió es ver en la universidad que dejan los dulces o libros o cosas así sin que nadie los cuide y nada más te ponen un letrerito que dice, oye, toma algo y dejas ahí la plata, ¿no? Ah, sí. Ah, sí, O lo qué yapeas, interesante. lo haces la transferencia. Entonces, el esquema de confianza que se maneja en distintos países es diferente, ¿no? Y son cosas que son bonitas, ¿no? De ver, aprender. Ujú. Es súper interesante. Aquí también hacen eso. Aquí en Holanda tienen bastante esto de sembrar o de repente de tener ganadería. Cuando tú vas como más hacia los pueblos, puedes ver como que en las granjas o hasta, por ejemplo, en la época de tulipanes, que también te ponen los tulipanes o no sé, los vegetales, la leche en un ladito y te hacen también como un QR o el tiki, que aquí le llaman. Y claro, uno dice como, wow, qué nivel de confianza para dejar los productos ahí y decir, oye, agarras algo y lo mandas. Eh, yo en verdad, a mí me encanta definitivamente el aprendizaje académico que uno tiene en otros países, es increíble, como tú dices, el nivel de avance que hay en ciertas materias es de verdad de admirar, pero también esta parte social, uno dice como, wow, en verdad es súper lindo el poder ver este tema de confianza, ese tema de, no sé, de sociedad que hay, ¿no? También aquí me pasa mucho, o sea, me sorprende bastante el tema de la limpieza, ¿no? El cuidado del medio ambiente, la cantidad de parques que tienen, todos muy bien implementados, muy bien cuidados. Y también me había olvidado del tema de la inclusión, ¿no? Ah, O sea, en el aula puedes tener personas uno que de diferentes países, otra que algunos tienen algún tipo de discapacidad, entonces hay algún intérprete, por ejemplo, un traductor de señas para que pueda traducir toda la clase del profesor a esa persona, o también tienes ya facilidades para alguna persona con algún tipo de discapacidad motora. Entonces es un esquema de educación bastante inclusivo, ¿no? Eso me está gustando bastante aquí. Y el tema, como decías, de la mujer, ¿no? O sea, hay bastante respeto, bastante consideración. Entiendo que, o sea, por lo que me explicaban algunas compañeras, que es una lucha, ¿no? De hace mucho tiempo, pero que ya ahora está muy interiorizado, al menos en donde vivo, ¿no? El tema del no es no, del respeto, del no acoso, incluso ujú. en el tren, en el metro, ¿no? Hay vagones especiales para mujeres, mensajes de que, o sea, el acoso es crimen. Entonces, eso poco a poco se va trabajando socialmente y son cositas que es bastante bueno valorar y, ¿por qué no, trasladar, ¿no? A Ujú. nuestra realidad.
Sí, y eso es muy bueno de saberlo, sobre todo que ahora lo estás viviendo, dijo, en tiempo real, porque a veces lo que siento es que hay mucho ruido en las noticias y te ponen, obviamente lo que ven es lo negativo, ¿no? Lo malo de cada país o de cada región, entonces se pierden esas cosas positivas que pueden haber en otros países y al final uno dice, no, mejor me quedo en donde estoy. Pero aquí es justamente donde hace sentido tener este tipo de espacios en donde la persona esté en esa situación y te diga, no, o sea, también hay esta otra cara que tienes que tú estar alerta, obviamente, pero hay esta cara que sí es inclusiva, que sí es segura, y no solamente pinten o se queden con las cosas que salen en la televisión, ¿no? Claro, porque o sea, el miedo es, el peligro va a existir en todas partes, siempre, ¿no? Y Total. el miedo, o sea, no quiere decir que tú, que yo, las personas que han decidido emprender algo fuera de la zona que normalmente conocen, no hayamos tenido miedo, ¿no? O sea, sí, sí, yo he tenido miedo de viajar o dudas, ¿no? De decir, oye, me voy o no me voy porque estoy bien, ¿no? Como estoy en, en la zona de confort, bueno, estoy bien, ¿no? ¿Por qué me arriesgaría? O sea, el miedo siempre va a existir, pero después de atravesar esa etapa, no se siente muy bien, ¿no? Porque es un logro personal. Igual y hay muchas formas que tal vez han ayudado a pasar esa etapa de adaptación, ¿no? Por ejemplo, mantenerse en contacto siempre con tu familia, ahora con WhatsApp, con las redes sociales, es mucho más fácil, ¿no? Con tus amigos, crear hábitos sanos, Ujú. hacer ejercicio, tener una rutina. Y algo, Bueno, sí. Dime. Algo que también viene a mi mente es justo, creo que primero en cada experiencia te aprendes algo nuevo, entonces uno va con miedo definitivamente, pero poco a poco va como abriendo, ¿sabes? Como pelando un poquito estas capas de miedo y va sacando ciertas habilidades. Y lo segundo es que como indicabas, el tener esta red de contacto, esta red de soporte es muy importante, así sea la distancia. Y justamente como mencionaste, el que también hayan personas de diferentes nacionalidades en tu misma posición, de alguna forma te hace a ti sentir esa también red de soporte en presencial, porque no eres solamente tú quien está redescubriendo un nuevo país, una nueva forma de aprender de repente en una universidad, sino que también hay otras personas que están en la misma experiencia y se pueden como ayudar mutuamente. Sí, sí, eso pasa mucho, un montón. Por ejemplo, cuando estuve en España, tuve también muchos compañeros de otros países, no eran, no solo España, habían de distintas partes, entonces era ese acompañamiento y ese apoyo, ¿no? Tanto emocional como tal vez de acompañarse en algún viaje o algo, hacer algún plan, alguna tarea. Ahora, ahorita me has hecho recordar, claro, porque en este choque cultural, bueno, una diferencia es que cuando fui a España, hablaba español, yo hablo español, ¿no? Entonces allá se habla español. Y acá en Brasil, cuando ya hablan otro idioma, eh, ya desbloqueas un nuevo nivel de temor, ¿no? De que voy a entender. Ya es otro temor Okay. de bloqueo. Porque, y ¿qué debo de decir? Yo no entiendes, o sea, al inicio no entiendes, es todo un viaje de por qué tú puedes aprender, no sé, cómo se habla el inglés, cómo se habla el portugués en un libro, en un audio, pero ya cuando te lo habla una persona es otra realidad porque tiene un acento distinto, lo puede hablar más rápido. Eh, entonces, eso también es bastante importante, pero no es una limitación. Bueno, por ejemplo, acá yo, no, mi portugués, yo vine sabiendo un portugués básico, muy básico, y porque las clases, bueno, tengo clases en inglés y clases en portugués, y eso me ha obligado a cambiar mi chip y decir, ah, bueno, ahora ya le tengo que meter como que velocidad a mejorar mi portugués, porque si bien, o sea, eso también algo que he aprendido, ¿no? Si bien
las personas de aquí, ¿no? De Brasil pueden ser muy comprensivas, o de cualquier otro país pueden ser muy comprensivas en que no hables el idioma. Es una forma de respeto y de cariño, tal vez de, oye, voy a aprender también su idioma porque quiero comunicarme, quiero saber más de su cultura porque ustedes me están acogiendo en su país. Sí. Entonces, si bien puedo hablar español y me van a entender o lo van a intentar y van a ser muy amables, para mí es una forma de agradecer y sentir el respeto por estar aquí, por que ellos sean tan buenos conmigo, es también poder facilitarles y hablar en portugués, ¿no? Ujú. Entonces, son cositas ahí. Sí, tienes mucha razón en eso y es justo, ¿no? El poder hablar un poquito del idioma del país al que tú estás yendo es como sí, para ellos es como una muestra de respeto. No van a, yo a veces pienso, no van a esperar que uno hable como un nativo, pero el si quiere intentarlo es un plus. Sí. Y esto, ahorita hablando de idiomas, me hace recordar algo que a veces siempre me preguntan, a veces en las asesorías, el de repente ir por un programa en español o ir por un programa en otros idiomas, ya sea inglés, portugués, otros idiomas. Eh, ¿Tú cómo sientes que es esa experiencia entre uno y el otro, entre tu experiencia en España con el español y ahora con un mix de inglés y portugués? No, definitivamente es que a ver, que voy a llorar, y lloro ahorita en español. Claro, cuando recibes algo en el mismo idioma, tienes otras dificultades que no es el idioma, ¿no? Cuando tienes una maestría o unos estudios que van a ser impartidos en otro idioma, yo sí recomendaría que tomes clases antes, que te prepares, que te acostumbres a leer en ese idioma. Y también, otra vez, es muy personal, porque, por ejemplo, en mi caso yo quería aprender y mejorar mi portugués, ¿no? Por eso me pareció muy interesante buscar una oportunidad en portugués en Brasil, para aprender también otro idioma, ¿no? Pero es muy subjetivo, ¿no? Depende de los objetivos personales de cada uno. Ujú. Pero sin Sí, duda, o sea, recomiendo que si, lo más fácil es buscar algo en tu mismo idioma, ¿no? Por un tema de rapidez en la adaptación. ujú. Sí, pero justo lo que decías es esto de estar inmerso en un idioma, quiera que no te hace alcanzar ese idioma sí o sí, ¿no? Y ya es otra vez un escalón extra a lo que antes tenías o tu idioma nativo. Em, y sobre todo creo que cuando uno está expuesto a clases o a la sociedad que habla un idioma diferente, de alguna forma al inicio obviamente es un poco como, ¡pum!, chocante, pero luego tienes que porque tienes que. Sí, o sea, yo pienso que es algo del ser humano, ya que, y de la necesidad de sobrevivencia, ¿no? Suena así muy loco, Sí, pero es que porque si no tienes, o sea, te pierdes y se te apaga, me ha pasado, ¿no? O sea, se me apaga el celular, porque o sea, ahora ya tienes traductor en el celular, Google Maps en tu celular, es mucho más fácil, ¿no? Pero se te apaga el celular y es de noche, no sabes qué bus tomar, o sea, no hay otra forma que comunicándote, o sea, o que sí. intentar comunicarte. Entonces, por eso es importante tener como frases específicas, ¿no? De, oye, cómo se saluda, cómo se pide ayuda, cómo se agradece. Ujú. Para estos casos en los que a veces es, hay emergencias, ¿no? Y necesitas sobrevivir, entonces ahí ya se prende tu chip de que tengo que intentar hablar portugués. Igual y se hace mucho más fácil cuando ya todas las personas te hablan en ese idioma, entonces tu oído se acostumbra, tu cerebro se acostumbra y ya empiezas a hablarlo, ¿no? Ujú. Sí, Sí. sí. Y ahí yo recomendaría, bueno, me dieron algunas sugerencias también, unos amigos que escuchen música en ese idioma, lea en ese idioma, que vea alguna serie, una novela o un podcast en ese idioma, Ujú. porque la mejor manera de aprender algo, en mi caso, es practicándolo, escuchándolo, ¿no? Puede Ujú. ser importante.
Sí, y tienes razón, yo creo que al final algo también importante es que al momento de tú aprender sobre todo los idiomas, encuentres tú qué es lo que te gusta y lo vincules con el idioma. Por ejemplo, si no sé, te gusta ver series, entonces ves series en ese idioma con subtítulos, no sé, en tu idioma o en el mismo idioma que estás aprendiendo, ¿no? Si de repente no te gustan series, ah, ok, perfecto, libros quizá. Entonces siempre tratar como de buscar la manera divertida de aprender un idioma, o también, como decía, si es que eres una persona sociable, que te gusta ser amigos, y esto, esa también es tu forma de justamente practicar, el ir a un nuevo país y el tener que buscar una nueva red de amigos, ya te permite a ti también empezar a practicar ese idioma. Entonces, es como sí, yo siento que estas experiencias son bastante autoconocimiento. Uno se termina de conocer cuál es el método, la forma que le funciona mejor para aprender un idioma, para adaptarse tanto a la cultura como también al tema académico. Exacto, y sin, o sea, sin duda el idioma no tendría por qué ser una barrera, ¿no? Sino una oportunidad, ¿no? O sea, verlo así como que es la oportunidad para aprender algo nuevo y a través del idioma se aprende mucho sobre la cultura del lugar al que estás yendo. Ujú, exacto. Y como para tratar de ir un poco a la parte final de qué es lo que tú recomendarías si es que hay ahora personas que quisieran tanto postular a una oportunidad en España o a una oportunidad en Brasil o en un país donde se va a impartir los estudios en otro idioma, ¿qué es lo que recomendarías tanto por el tema del idioma como por el tema de estar en el extranjero, el tema de adaptación? ¿Qué es lo que recomendarías que de repente ellos pudieran estar haciendo ahora como preparación? Ya es, para mí clave es el autoconocimiento, como tú lo has dicho, ¿no? O sea, conocerse a uno mismo, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que sueles hacer cuando estás solo o qué es lo que sueles hacer para entretenerte. Entonces, si tú ya sabes esas cosas, es un gran paso porque cuando vas a otro lado, lo primero que va a pasar es que vas a estar solo. No inmediatamente vas a tener amigos o vas a conocer gente, ¿no? Entonces, bueno, si pasa, genial, pero si no, o sea, con quien siempre estás es contigo mismo, ¿no? Entonces, saber de alguna forma cómo autogestionar tus emociones, tu propio espacio. Eso, luego también investigar muy bien el programa al que vas y tener muy claro cuál es tu objetivo, cuál es tu meta, ¿no? Para que en cualquier momento de bajón puedas recordarlo y puedas saber cuál es el camino, ¿no? Puedas seguir el camino, eso es una parte de motivación. Tres sería tener una red de contactos, una red de apoyo, aunque sea a la distancia, ayuda mucho porque, y otra cosa es ser muy paciente, ¿no? Con el proceso individual de cada uno, porque, no sé, puede ser que a una persona, no compararse, ¿no? De que una persona dice, ay, en una semana me adapté, y tú dices, ay, pero ¿por qué a mí me está costando tanto, no? Hay que ser pacientes con el proceso y con las particularidades de cada uno y quererse mucho, ¿no? Quererse en estos momentos en los que tal vez sientas dudas o tengas miedo, darte ahí fuerza. ¿Qué otro punto, no? Antes de tener hábitos, tener buenos hábitos, crear una rutina, ¿no? O sea, si vas a ir a estudiar a otro lado, debes conocer, por ejemplo, cuál es tu mejor hábito de estudio, ¿no? Tal vez estar en una biblioteca o estudiar con más personas o ir a una cafetería. Tener en claro eso para que luego sea mucho más fácil adaptarte, ¿no? En el nuevo lugar. Aprender a cocinar también debe ser importante Hoy, porque eso es algo que tiene que tuve comer. que yo hacer a las malas en pandemia, así que es muy buen tip, lo sé. Y sí, porque, bueno, particularmente yo amo
amo comer, no sé si todos los peruanos nos pasa, pero extrañamos mucho la comida. Entonces, sí, ¿no? Saber hacerte como que tu comida favorita, porque eso en los momentos difíciles ayuda un montón, engreírse de esa forma, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que es, es muy bueno todo lo que has compartido porque otra vez siento que hay mucha información muy como, ay, no quiero decir fría, pero mucha información como estructurada de cómo postular a la beca y qué hacer y cómo ganar y esto, y ahí se acaba, ¿sabes? Y después qué, y antes qué, y esta parte como de adaptación o emocional sí, o temas de hábitos es un punto tan relevante que a veces no tiene mucho espacio para hablar, que al final la persona ya llega, va al otro país y no sabe qué es lo qué es lo que se siente de repente de empezar de cero o estar solo, ¿no? O qué hábitos hacer cuando hay días malos, cuando no sé, no entendiste el idioma o cuando de repente reprobaste un examen. Y esos temas son justamente el aprendizaje extra que te da una beca, una experiencia en el extranjero que no te lo dice un folleto de postulación. Y es muy importante ponerlo en la mesa y hablarlo, porque otro punto que hablaste muy importante es el tema de adaptación es tan personal y no hay que compararnos. Cada persona es tan individual, tiene una personalidad, valga la redundancia, individual y diferente. Entonces, el proceso que uno Ujú. tiene es solamente suyo. Puedes tener ciertas referencias, puedes escuchar como consejos, experiencias de otra persona para tener una idea, pero al final, como tú lo lleves, es solamente tuyo y está bien. Y tienes que tú buscar qué es lo que te funciona a ti. Exacto. Sí, 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 eso es valioso, es muy importante, ¿no? O sea, conocerse a uno mismo, ser paciente contigo mismo y tener una red de apoyo y lo que dices, ¿no? O sea, completamente de acuerdo porque se suele, no, no sé, siempre te suelen enseñar, ah, ya, ¿qué pasos sigo para conseguir esta beca o para hacer mi tesis o para tener más disciplina, ¿no? Pero no, o sea, no somos una máquina, no es un proceso, somos personas, entonces cada uno tiene emociones, las maneja de una forma distinta y tiene sus tiempos, sus pasos, sus propios hábitos. Entonces no es el proceso de becas, de vivir fuera, es muy bonito, pero no podemos como que romantizarlo o decir como que todo siempre va a ser perfecto. No, o sea, Ujú. somos personas, entonces siempre va a haber cosas buenas, cosas malas, y la diferencia es saber cómo las gestionas, ¿no? Total, total. Sí, creo que ese es un punto muy, muy importante y creo que es como que lo que engloba todo esto que hemos platicado y tu experiencia, el que cada país de repente al que uno vaya, cada experiencia que uno tenga, va a ser aprendizaje y al final el mayor, digamos, beneficio es el autoconocimiento que uno va a tener de respuesta ante estas situaciones que de repente no salgan tan bien. Eh, y algo con lo que me quiero quedar y que justamente quiero que todos se queden también en la mente es que se lancen a las oportunidades, que no la piensen, que no duden. Y eso es algo que a veces sucede mucho. Si es que no cumplen el 100% de los requisitos, no me lanzo. O si es que no estoy tan segura, no me lanzo. Sobre todo con el tema de las becas, si uno ya tiene los documentos, o sea, ya tiene todo lo base, no pierdes mucho postulando. Lo peor que te pueden decir es no, y ya, estás un paso más adelante. Así que sí, definitivamente es uno de los puntos bastante valiosos que has compartido hoy día con nosotros, el lanzarse, y eres prueba digna de eso, definitivamente. Sí, de verdad que yo animo a todos los que nos puedan estar escuchando, viendo, a intentarlo, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar y que pasa en la vida para todo es que te digan que no. Y listo, o sea, no perdiste nada porque ganaste de alguna forma experiencia postulando, escribiendo. A veces cuando escribes una carta de motivación y te lees luego y dices, ay, ¿cómo escribí esto? No,
o leas tu tema de investigación de hace un año y dices, ay, pero ahora no sé, ya quiero investigar otra cosa o más a fondo este Ujú. punto, como que aquí estaba muy... O sea, te lees y dices, ahora puedo hacerlo mejor, ¿no? Vas ganando experiencias, hay que lanzarse en una, dos o a varias becas al mismo tiempo, ¿no? Si son de temas que te Ujú. gustan. No poner como que, siempre les digo a mis amigas esto de no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Sino Total. de que repartirlo en todo para tener más chance. Sí, 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 eso preciso. sí, 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 entonces, y miedo siempre va a haber, o sea, las personas que no hablan, ¿no? O sea, alguna vez hemos tenido miedo, sí, y Total. en varios Eh, momentos, la y es única válido. diferencia es que lo hacemos con miedo, pero lo hacemos. Sí, creo que es la definición de ser valiente, ¿no? De hacer las cosas, aunque sea con miedo, pero... O sea, y eso sí, o sea, tampoco estoy diciendo como que, ah, ya, anda con todo y sé ¿cómo se dice? Actúa por impulso y ya, no, sino que siempre hay que tener cuidado y hay que pensar, sí, pero también un poco también llevarse por eso del instinto, de ver que hoy es una buena oportunidad, de no dudar, porque Ujú. ya si dudas es como que, uy, ya. Sí, Eh, eso es sí. muy, muy, muy cierto. Celia, muchas gracias en serio por este espacio, por estar compartiendo, sobre todo ahorita que estás viviendo la experiencia en Brasil y sobre todo estoy más que segura que, mira, con que una persona se haya quedado con este mensaje de lanzarse, con este mensaje de hay diferentes perspectivas, adaptaciones muy personales y está bien el que ya una persona se haya quedado con ese aprendizaje tuyo, definitivamente uno ya está impactando positivamente la vida de otra persona y estoy segura que aprendemos, siempre aprendemos de diversas experiencias y en esta ocasión de tu experiencia, muchísimas gracias de verdad por compartir este espacio y tu self-content con nosotros. Gracias a ti, Kelly, por este encuentro. Y la verdad que muy feliz de poder compartir y desde la experiencia que he podido tener y de poder ayudar a quien necesite, yo feliz, ¿no? Así que Ujú. los animo a todos a seguir ahí en sus objetivos. Exacto, y ya saben que si tienen alguna duda sobre las becas, tanto en España como en Brasil que ha tenido Celia, no se olviden de contactarla en sus redes, lo voy a dejar seguro en la descripción. Y nada, muchísimas gracias Celia, sigue disfrutando tu tiempo y el aprendizaje en Brasil y seguro que vamos a seguir en contacto. Ay, claro que sí, Jenny, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo, chao, chao. Chao, chao.